Semanas antes de que fuera la cena de Navidad en mi casa, nos pusimos a pensar, ¿qué vamos a cocinar? Y pues en mi mente pasaron muchas cosas, entre ellas pues el lomo, la pierna, pues algunos chipotles rellenos, pero definitivamente el platillo que nunca falta cada año en mi casa es el pavo. Entonces me pregunté, ¿por qué comemos pavo? Porque sabemos que el pavo es un platillo muy popular en días importantes en Estados Unidos como el Día de Acción de Gracias. Y aquí en México, ¿por qué lo comemos? Y ahí es donde me di cuenta que hay muchas cosas que consumimos, y ya sea como tradición, lo que sea, pero que realmente no sabemos por qué lo hacemos. Y eso me preocupa un poco. Hola, ¿qué tal? Curiosos de la gastronomía, ¿cómo están? Soy Iván Telles y les doy la bienvenida a este su medio de información de periodismo gastronómico Esencias, donde no solo les damos simple información, sino información con sazón. Hoy es 25 de diciembre, sí, este video se graba justamente en Navidad. Seguramente lo van a ver después, pero a ver, hoy es el día. Sin embargo, como lo planteábamos al inicio del video, hay una pregunta que realmente me parece muy curiosa y es ¿por qué consumimos pavo el día de Navidad y obviamente Nochebuena en México? Es por ello que nos dimos a la tarea de salir a las calles a preguntarle a la gente qué es lo que comía el día de Navidad en sus casas, y entre ellos, porque muchas de ellas dijeron algunos platillos similares, ¿por qué consumimos el pavo? Y después de estas preguntas hablaremos en entrevista con una chef mexicana que ahora trabaja en un restaurante mexicano en Alemania para que nos explique cómo es que realmente en México sucedió para que llegáramos a consumir este platillo, que es muy importante porque es parte de nuestras tradiciones navideñas. Así que si tienes la curiosidad de saber un poco sobre esto, no te muevas porque empezamos con el capítulo 2 de esta sección que me gusta llamar Historias de un platillo. Comenzamos. Hoy fuimos al Centro Histórico de Puebla para hablar con la gente y saber un poco sobre sus tradiciones navideñas respecto a la comida, y preguntarles si saben por qué comemos pavo. Hola, soy Juan Medina. Bueno, una pregunta súper facilita. Sí. ¿Qué es lo que preparan en tu casa en Navidad? Bueno, regularmente tenemos lo que es el pavo, el ponche tradicional. De ahí pues también muchas veces se les antoja la pierna. Me llamo Itzel. Lo que comemos pues es el típico pavo, los chiles rellenos, la pierna pues ya sea ahumada o enchilada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier. Y yo soy Ana. En mi familia nos gusta mucho el pozole o el caldo de camarones, nos gusta mucho. Y en mi caso somos más como de lomo, de cerdo, de pavo, este tipo de lo tradicional de Navidad. Mi nombre es Vanessa Flores y Berta Orozco. Bueno, pues tenemos la tradición de cocinar, mi mamá y yo. Yo preparo el pavo y la ensalada de manzana. Yo el bacalao, el romeritos y el espagueti. Hola, yo soy Tania. Y yo soy Jorge. Bueno, pues al menos en mi casa siempre es como la tradicional pierna adobada, romeritos, bacalao, la ensalada de manzana, y pues yo creo que mientras haya eso ya para nosotros ya es Navidad. En mi caso también es lo mismo, y también, bueno, a mí lo que me gusta de la cena de Navidad es el pavo. Casi no lo hacen en familia, pero a mí me gusta la pierna de pavo. Pregunta que no todos me han podido responder. ¿Ustedes saben por qué comen pavo en Navidad en tu casa, por ejemplo? No sé. ¿Nunca te lo has preguntado así como de...? Pues es una tradición que adoptamos, pues ya extranjera. Desde que tengo memoria pues lo hemos comido, entonces pues es como una cosa que adoptamos. ¿Y sabes cuándo empezaron a preparar el pavo como pues tradición de Nochebuena y Navidad? No. Pues la verdad no sabría decirte.
Sé que esa tradición nos viene de la familia del lado paterno. Ellos de costumbre siempre guisaban los mismos guisos, que es los romeritos, bacalao, pavo, y sé que eso viene de allá. Y ya la costumbre se fue pasando de generación en generación, pero realmente no sabría responderte por qué pavo. ¿Y alguna vez no le preguntaron así como, oye papá, ¿por qué comemos pavo? Nunca No, la verdad nunca nos nació esa curiosidad. Sí, en mi caso, bueno, mira, la tradición de comer pavo, pues en realidad, por ejemplo, se puede decir que tiene, no sé, una generación que empezamos, pero si me voy más atrás, yo de más pequeño me acuerdo, por ejemplo, iba yo a los pueblitos y ahí hacían mole de pavo. Entonces, por lo que yo tengo entendido, es tradicional el guajolote. Se ha esparcido tanto la cuestión del pavo, pero en realidad pues sigue siendo el guajolote. ¿Sabes o te acuerdas como desde cuándo lo comían como tradición? Pues casi siempre, sí, desde siempre. O sea, como desde que tienes memoria. Sí, pero no sé por qué. ¿Nunca te preguntaste así como, oye abuela, ¿por qué comemos esto? No, nunca. ¿Te preguntaron exactamente o desde hace cuánto empezaron a hacerlo? No, o sea, la verdad es que en general yo creo que para los mexicanos es como comer. O sea, ya dejar la comida tradicional. O sea, hay muchas familias que yo sé que hacen que los tamales, que mole. En mi familia nunca se ha dado, pero sí es mucho de que Navidad es igual a comer. O sea, si no hay comida, no es Navidad. Yo sí, bueno, por ejemplo, mi mamá nos platicaba que comían mucho pavo y de repente me llegaba a entrar una duda de, pero ¿por qué siempre pavo, no? Y era el pavo relleno y dije, no, a mí no es de mi agrado, pero digo, ¿por qué? ¿O por qué siempre eso? ¿Y te respondieron? No, jamás. No, jamás, no, jamás. Digamos que es lo mismo, nada más que pues ahora ha cambiado un poquito, pues con las nuevas tendencias y todo, pues ahora se le caracteriza y se le arregla de otra forma distinta, ¿no? A como era antes, pero en sí siento que es así. Hasta luego, amigos. La tradición de comer pavo tiene mucho tiempo, ya que el que tenemos hoy en día es una variante del guajolote que se criaba en Mesoamérica hace 2000 años. Entonces, parece que en México se comía el pavo o guajolote antes de la conquista. Pero, ¿qué es lo que saben los chefs de esta tradición navideña? Esto nos cuenta Al López Cioria, chef mexicana que reside ahora en Alemania. Bueno, soy Al. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la licenciatura en gastronomía. Actualmente soy chef de party en un restaurante de comida mexicana en Alemania. Ahí cuando gusten. Precisamente en la escuela, cuando mencionaste que querías hacer esto, recordé que en la escuela tuvimos materias de historia de la gastronomía 1 y 2 y nos explicaron bastante cosas respecto a eso y otros orígenes de otras comidas, ¿no? El pavo que se comía en Europa es diferente del pavo que comemos en México. Estamos hablando del pasado, ¿ok? En ese entonces, antes de que descubrieran América, ellos comían pavo real. Entonces, el pavo que nosotros comemos en México es originario de México, era un pavo salvaje. Entonces, que se cazaba hasta que poco antes de que llegaran los españoles, lo domesticaron los antiguos prehispánicos de México. Ellos ya lo comían, como tú dices, no precisamente en Navidad, porque la Navidad no se festejaba. Entonces, los mexicanos de la época prehispánica, cuando alcanzaron a domesticar el pavo salvaje, ellos no lo comían para festejar Navidad, porque la Navidad no llegó hasta con la llegada de Maximiliano y Carlota. Ellos comían pavo para festejar el solsticio de invierno, que no se festejaba el 25, se festejaba el 21 de diciembre. Actualmente la gastronomía mexicana es una fusión de la gastronomía española con la gastronomía prehispánica de México, pero a su vez la gastronomía española es una combinación de la persa, cuando los persas invadieron España, y obviamente de las costumbres europeas. Lo que nosotros conocemos ahora como las tradiciones mexicanas es una mezcla de todo eso. La tradición del pavo, ¿de dónde viene?
De comerlo en Navidad, de Ajá. Europa. De Europa. De comer en general pavo, 100% nosotros comíamos pavo desde antes. Y existe la posibilidad de que hayamos nosotros conservado esta tradición de comer pavo en una celebración, pues como si podríamos decir importante por parte de los Estados Unidos, o proviene de nuestros antepasados prehispánicos. No, la tradición de comer pavo es de nosotros. La tradición de comerlo específicamente en Navidad se nos vino de Europa con Maximiliano y Carlota cuando fueron nuestros emperadores. Si quieres adentrarte un poco más específicamente en lo del pavo, originalmente el mole se dio en una celebración especial para celebrar a un general de Puebla y siempre se comió con pavo. Nosotros por práctico, por barato, lo cambiamos con pollo, pero originalmente se utilizaba específicamente el pavo con el mole y específicamente en fechas importantes. No fue como que, pero te estoy hablando ya después de la colonización. Se podría decir que es para la familia, que es para agradecer que la familia todavía está con nosotros o que estamos con salud, para compartir la abundancia de la época. Entonces, más que nada sí, yo aseguraría que es por eso. Es que no podemos negar la historia, y la historia es de que los colonizadores vinieron y nos hicieron sus sirvientes. Entonces los sirvientes comían lo que los dueños comían. Entonces, cuando se acabó eso de ser esclavos, entonces se nos quedó la costumbre. Entonces, es algo que se va traspasando de generación en generación, a pesar de que no se nos dice por qué lo hacemos. Simplemente lo hacemos y lo tomamos como tradición y costumbre y ya. La verdad ignoro desde cuándo nosotros celebramos el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesucristo. Pero lo que sí te puedo asegurar es de que la Navidad tal cual la conocemos hoy se empezó a festejar cuando Maximiliano y Carlota lo festejaron con nosotros en México así. Incluso ellos fueron los que introdujeron el pino de Navidad, porque la principal que lo empezó a utilizar fue la reina Victoria, primo de ellos. Entonces cuando ellos llegan aquí introducen sus hábitos europeos, sus costumbres europeas para la Navidad específicamente, y nosotros lo adoptamos abiertamente. Y lo de la comida también, lo que ellos llegaron a comer, porque si no mal recuerdo pasaron aquí 4 Navidades. Entonces fue tiempo suficiente para que nosotros lo adoptáramos y lo continuáramos. En el México prehispánico no se consumía mucha carne. Consumíamos el pavo, sí, como te digo, era pavo salvaje y se cazaba. Generalmente los prehispánicos cazaban, no los domesticaban. Entonces, esa era básicamente nuestra alimentación en ese entonces, con pescados y mariscos. Y pues con los españoles llegaron las reses que conocemos hoy en día y el cerdo, que el cerdo a su vez se lo heredó Persia a España. Entonces, se puede decir que el cerdo también dentro de la Navidad es una influencia española. Lo único que podría decir es que conservamos algunos ingredientes todavía, como en el caso de los romeritos. Ese de verdad que no lo encuentras en ningún lado más que en México, porque de verdad que su origen todavía proviene de lo prehispánico, entonces no es fácil encontrarlo en otro lado. Sí, la familia de los quelites, ¿no? Me comentabas. Exacto. Es bonito aceptar y tener propias tradiciones, pero creo que enriquecemos cuando mezclamos con otras más. El mexicano es muy respetuoso de lo que se come en cada fecha específica, como por ejemplo en Semana Santa, como por ejemplo el pan de muerto. Si lo comes después de noviembre es sacrilegio, si lo comes antes de noviembre es sacrilegio, y es lo mismo con el pavo y con las comidas típicas de Navidad. Aunque ellos no sepan por qué, o no lo quieran aceptar, o ellos nada más digan, ay, nomás porque me gusta, es por eso, porque tenemos un respeto por lo que sabemos que se tiene que hacer en esos días. No es algo que ya podamos cambiar, porque es algo que ya traemos con nosotros.
Entonces, a menos de que alguien empiece a hacer el cambio de no celebres eso porque no es de nosotros, entonces la gente lo va a dejar de hacer, pero no creo que eso suceda. No creo que eso suceda en el futuro. Pues así como vimos, el pavo es un platillo que tiene una historia más allá de lo que nosotros podríamos llegar a pensar. Y nosotros no solo consumimos pavo a partir de las tradiciones navideñas que nos instauraron cuando nos colonizaron, sino que también nosotros hacíamos el guajolote en ocasiones especiales. Es decir, para nosotros siempre fue muy importante este platillo en eventos. Y ya, si no hay nada más que agregar, me despido. Muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Y si les gustó, no se les olvide darle like, suscribirse, porque eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente ocasión. Chau.